Bendiciones, bendiciones a todos, buenos días, que Dios les bendiga y gracias a Dios estamos un día más de esta semana, ¿no? En este podcast de la fe, la certeza, ¿no? Y la convicción, gracias a Dios, está siendo de mucha bendición y aquí estamos para finalizar esta semana, amén, con este día. Sí, así es. Bienvenido. Bueno, hoy ya es nuestro último día, como dijo nuestro hermano pastor, y venimos con esos ánimos de seguir siendo ese puente para ustedes, llevarles la palabra y que de verdad impacten en sus corazones. De verdad Amén. que sí. Bendiciones y espero que disfruten. Ya. Bueno, durante toda esta semana hemos hablado de historias de hombres y de mujeres de la Biblia que creyeron aún sin ver el resultado, ¿no? Y me impactaba mucho la historia, lo firme que fueron, cómo mantuvieron su fe a pesar de las circunstancias desafiantes que pasaban. Entonces, la fe no es, como hablábamos ayer, como decía Maísa, que la fe no es solo sentir, la fe no es solo decir yo creo, eh, la fe es accionar, es dar ese paso, aun cuando todo es incierto, es dar ese paso cuando no conocemos qué vendrá, ¿no? Amén. Y también tocábamos el punto de que la fe también es obediencia en movimiento. Sí, Entonces, cuando decidimos levantarnos aún sin querer, cuando ayudamos a una persona, cuando decidimos perdonar, cuando sembramos aún sin saber el fruto, ¿no? Sin recoger el fruto. Entonces, todo eso abarca lo que es la fe, aun cuando no vemos que vendrá. así es. Amén. Y por la fe, ¿no? También hemos visto, ¿no? Que podemos salir aprobados o reprobados de la situación que estamos pasando, ¿no? Porque Dios nos pone pruebas para que nos fortalezca, ¿no? Para que podamos pasar esta situación de manera que salgamos aprobados delante del Señor, ¿no? Así es, así es. Es la fe, es con lo que ha dicho nuestra hermana, ¿no? Esto hay que colocar en la práctica. Amén. A veces hay gente que se escucha, tú escuchas muchos decir, no, está en las manos del Señor, está en las manos de Dios. Pero cuando se tú mira en la Biblia verdaderamente, todas las cosas Dios ya lo hizo perfecta. Entonces a veces nosotros ocupamos a Dios diciendo, no, está en las manos del Señor, el Señor ya lo hizo todo perfecto, el Señor ya lo hizo todo preparado, es nosotros que hay que actuar, ¿no? Dios nos hizo para que nosotros actuamos. Entonces no decimos está en las manos del Señor, actúa. Amén. Esto es lo más importante en relación a la fe. Sí, y yo también quiero hablar en el libro de el libro Filipenses 1:21, escrito por el apóstol Pablo, que dice, porque para mí es el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Mm, Es fuerte eso, ¿no? Porque hay una pregunta que dice que hablemos sobre los testimonios de la fe en nuestra vida. así Bueno, es. yo quiero traer uno, contarle uno, hace como 2 años atrás, eh, por medio de la fe, bueno, estamos aquí hoy en día, estoy aquí hablando todavía porque tenía una enfermedad y entonces cuando voy al médico, estaba un poco avanzada y el médico me dice, está muy avanzada ya tu enfermedad. Fue sobre una bacteria que agarré en mi estómago y entonces estaba súper avanzada, en verdad. Comienzo el tratamiento, el médico me dice, es muy fuerte tratar esa bacteria porque ya está avanzada. Pero por mi fe, entre mí, yo eh, dije, Dios va a vencer esa enfermedad. ¿Entiendes? Amén. Y cumplí mi tratamiento hasta cierto punto. Y cuando iba al médico me dice, sigue avanzando, no sigue parando. ¿Qué hice yo? Agarré todos esos papeles, los documentos, las medicinas y las tiré, mi hermano. Las tiré. No tomé más medicina ni nada y Dios me va a sanar de mi estómago y va a restaurar mis Amén. partes, que ya esa bacteria la había destruido. Y así fue, mi hermano. Así fue, Dios me sanó. No fui más al médico, no he ido más al médico.
Y se puede decir que ya estoy sano Gracias por a mi Dios. fe, ¿me entiendes? Ya no siento dolor en mi estómago, estoy tranquilo. Y es impactante, pues, porque ahí puse, mi fe la puse como a prueba y en marcha a trabajar. Y por medio de mi fe estoy sano, ¿entiendes? Entonces, Dios se glorificó en mi vida y, y hizo que mi fe creciera mucho más, ¿entiendes? Amén. Y eso es bonito, pues. Amén. También hay una otra pregunta, ¿no? De cómo fortalecer la fe. Eh, es lo que dice Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y entonces dice, es la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas tú? O sea, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo fortalecer la fe? Es cuando tú esperas algo, estás expectante en aquello que estás esperando y luego recibes una mala noticia de lo que viene en el camino. Amén. Amén. Entonces, un testimonio claro es mi hija Yajaira, cuando estaba embarazada mi esposa, que estábamos ahí, iba a las revisiones médicas y los médicos empezaron a decir, esta niña es enferma, ¿no? Esta niña vendrá enferma, o sea, nosotros teníamos certeza de una hija preciosa que venía, ¿no? Pero empezó las dudas de los médicos a introducirse, ¿no? Viene enferma, viene con síndrome, viene, al parecer, le falta, tiene un pie que está, no es normal, como le falta un pie. Y empezaron a decir cosas así. Nosotros decimos, no, la certeza que esperamos es perfecta, es del Señor. Nuestra hija es presente de Dios, es un regalo del Señor y vendrá perfecta, vendrá maravillosa, vendrá. Y la verdad, hoy en día nuestra hija, Yajaira, tiene 8 años y es una niña muy preciosa, es una niña que no tiene ningún problema, ni siquiera de nada, es muy inteligente y, y es eso, lo que digo, la respuesta sobre cómo fortalecer. Tú estás expectante, la fe, la certeza de lo que se espera. Si tú tienes la certeza, tú tienes que entender eso y no soltar. Viene perfecto, aunque alguien, también hemos hablado de las dudas, de alguien que se introduce en lo que viene para ti. Hay personas que dicen, no, pero quizás hay una dificultad, quizás hay eso, no. Certeza de lo que se espera. ¿Qué espera? ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué tú estás esperando? Amén. Si tú tienes esta seguridad de lo que estás esperando, vendrá con la cual perfecta como tú lo esperas. Amén. Porque dice la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra hija todavía nosotros no habíamos visto, pero estábamos convictos que vendría una niña perfecta, una niña sana, porque fue el Señor que le dio. Amén. Amén. Nada, sobre lo que compartían los testimonios. Tal vez, o sea, es así, ¿no? El milagro comienza cuando tú empiezas a caminar. No esperemos a que todavía no veo, no. Tal vez el milagro empieza cuando caminas y no solo cuando entra la duda, no. Empieza cuando decides obedecer, Así ¿no? es. No necesitamos ver todo el camino para dar el siguiente paso, que Amén. es lo de la fe, ¿no? Que Sí, es Señor. sobre lo que ocurren los milagros, sobre esas enfermedades que nosotros a veces lo que nos dicen las personas le tomamos mucha importancia, pero cuando tenemos un Dios muy grande, no tenemos que ver el problema más grande, cuando Dios es más grande que cualquier problema, que Claro. cualquier Sí, enfermedad, Señor. ¿no? Mientras creamos y confiemos en Dios, pues veremos nuestros milagros. Nuestra Amén. maravilla. Sí. Amén. Como hemos estado hablando, ¿no? Que sí, que Dios es grande, ¿no? Que es poderoso. Y es muy interesante, ¿no? Lo que hablaba también nuestra hermana, que no es nosotros caminar a lo mejor por lo que estamos viendo, ¿no? Porque a lo mejor estamos viendo una situación que tampoco es tan favorable, ¿no? A nuestro favor, pero sí, como hablaba nuestro pastor también, que cuando tenemos esta actitud de tener esperanza, ¿no? De que Dios sí hará, de que Dios sí va a hacer, tener esta fe, ¿no? Que la fe no es solo hablar, no es solo, es tu vivir la fe, ¿no? Todos los días nos presenta circunstancias o situaciones donde nosotros tenemos que trabajar
nuestra fe, ¿no? Sea en el trabajo, sea en nuestro cotidiano, ¿no? Sea en las situaciones que pasamos, ¿no? Y también nosotros también pasamos, ¿no? También un, un breve testimonio, ¿no? Cuando hace poco mi hija estaba en el hospital, ¿no? Y le habían dicho que se había roto porque el parto fue un poco complicado, ¿no? Y le habían dicho que mi hija le había roto el brazo y la pierna en el hospital, ¿no? Los médicos. Y le dolía muchísimo a mi hija, ¿no? Moverse el brazo, el pie, ¿no? Y nosotros ahí llorando, clamando al Señor, creyendo que Dios, cuando envía la bendición, también envía completa, ¿no? Así Como es. hablaba el pastor, ¿no? Que cuando Dios envía algo para nosotros es todo perfecto. Entonces nosotros nos apoderamos de esta palabra, nos apoderamos de las promesas del Señor sobre nuestras vidas y empezamos a creer y a declarar, porque cuando nosotros tenemos fe, no estamos diciendo que tenemos fe, nosotros también tenemos que accionar y también declarar, ¿no? La palabra de Dios cuando vienen estos momentos de duda, porque es normal cuando estamos pasando por situaciones así, venir estos momentos de duda, ¿no? De un poco tú, a Como veces pruebas. tú pruebas, ¿no? Prueba nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que debatir, ¿no? Estas palabras negativas así con la palabra del Señor, ¿no? 100% creer que Dios lo hizo todo perfecto, ¿no? Que Dios sí hará y cumplirá la promesa en nosotros. Sí, claro, y también cabe destacar que, acuérdate que por esas pruebas que a veces Dios permite que nosotros pasemos, ¿sí? Es para que levantemos nuestra fe se mantenga Para que sea firme. firme, ¿me entiendes? Y Amén. podamos ser ese puente de la palabra, llevarle a esas personas que necesitan, porque en este caso es lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos nuestra fe intacta, entonces, ¿qué hacemos? Transmitimos esa fe hacia esas personas que no conocen de Dios, porque es el propósito, de que conozcan de sus maravillas, pues. Amén, amén. Sí, sobre todo, ¿no? Como ha dicho nuestro hermano, es muy importante eso. Y entender también que el Dios, Él necesita una actuación, ¿no? Y respetando mucho los expertos, ¿no? La medicina, porque claro, los testimonios Claro. que estamos hablando aquí son de los médicos, pero el médico, creo, ¿no? Él es muy inteligente en su área, pero es humano. Amén. Y nosotros, los testimonios que decimos es respetando mucho los expertos de la medicina, pero hay un pasaje hay un pasaje bíblico que dice que Dios confunde los expertos, que Dios confunde los inteligentes. Amén. Entonces hay momentos y momentos de testimonio como estos, es que Dios lo confunde. Los médicos están diciendo una cosa, pero Dios lo confunde y luego dice, no, lo voy a cambiar por la fe de no, por ejemplo, en nuestro caso, yo y mi esposa, por la fe de esto, yo lo voy a confundir los médicos y voy a hacer con que esta niña nazca sana. Amén. Entonces, Dios lo confunde. ¿Qué quiero decir con eso? Para las personas que preguntan, ¿no? ¿Cómo fortalecer la fe? Si escucha a alguien de un ser humano, amén, si es un ser humano, aunque sea experto en su área, pero Dios lo confunde, amén. Si es una respuesta negativa, como los médicos mismos habló con nuestro hermano, ¿no? Y él dijo, hasta se lo dejó la medicina, ¿no? Se lo dejó los medicamentos, amén. Entonces, esto es actuar con fe. Dice, no, Señor, yo creo apenas en tú me has traído sano, pues sano seguiré siendo. Amén. Es muy importante tú no ir en contra, pero ir con la certeza de lo que espera. Amén. Porque pasa lo que hablábamos de que va a haber personas que van a querer debilitar o decirte algo, pero como lo que hemos hablado de los personajes de la Biblia, que han mantenido su fe, que han perdurado en ella a pesar de todas las circunstancias. Entonces, eso, la fe no se trabaja cada día en lo pequeño, en lo grande, en lo invisible, en lo visible, o sea, siempre tenemos que trabajar nuestra fe. Amén. Algo que comentó el pastor ayer, no me acuerdo, hablé con la pastora de una situación, no sé, y yo le dije como que no iba a hacer nada con eso, sino que se lo iba a dejar en manos de Dios, ¿no? Pero ella me dijo como que, o sea, está bien,
pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Hay que actuar. Hay que actuar, eso, hay que accionar, o sea, está bien dejarle nuestros problemas a Dios, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y es accionar Sí, lo Señor. que veníamos hablando. Claro, porque justamente hay un pasaje en la Biblia que nos dice que sin fe es imposible, ¿no? Agradar a Dios. Y hay otros también que dice que nosotros tenemos que actuar en base a lo que creemos, en base a nuestra fe, ¿no? Y entonces es eso mismo, que la fe sin obras es una fe fingida, es una fe muerta, ¿no? Entonces trabajamos también nuestra fe cuando empezamos a actuar en base a lo que estamos creyendo, ¿no? Empezamos a realmente poner en práctica nuestra fe en nuestro cotidiano, ¿no? Amén. Sí, Amén. claro. Bueno, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta semana fue de bendición con el tema fe, creyendo en lo que no vemos. Esperemos que pues, les haya gustado. Sigan viendo. La semana que viene un tema igual de poderoso. Amén. Gracias por compartir. Denle like, suscríbanse. Que van a seguir viniendo más temas muy Así buenos, es. interesantes, poderosos. Bueno, nada, bendiciones a todos. Adiós.